Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volvéis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Sela. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Bien, en esta noche vamos a ver que los creyentes buscan en oración a Dios en las pruebas. Hemos comenzado una nueva serie aquí en el libro de los Salmos, el himnario del pueblo de Israel. Cada salmo es una canción de adoración a Dios. Incluso vimos que tiene una música incorporada como toda parte del Antiguo Testamento. Allí en los signos masoréticos que vimos la semana pasada, sus acentos, sus vocales y todos los signos que la componen contienen una música también que se llama cantilación y que los que estudian eso pueden cantarlo. Los salmos en especial tienen una música que muy probablemente data por lo menos desde el tiempo del templo de Esdras y posiblemente desde antes, puesto que los salmistas como David eran músicos y podían componer una melodía junto con la letra. Hemos visto hasta aquí en el Salmo 1 que los verdaderos hijos de Dios se deleitan en la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer paso que necesitamos para adorar a Dios como el Señor nos enseña allí en Juan capítulo 4, versículo 24, de que como Dios es espíritu es necesario adorarle en espíritu y en verdad? Lo primero, los hijos de Dios se deleitan en la palabra de Dios. En segundo lugar, vimos allí en el Salmo 2 que los verdaderos hijos de Dios se someten al señorío de Cristo. En tercer lugar, en el Salmo 3, vimos que los hijos de Dios adoran antes, durante y después de las tribulaciones. No importa si hay tribulación, los hijos de Dios siempre debemos estar adorando a Dios. Vimos allí cómo David estaba escapando literalmente de la muerte de mano de su propio hijo Absalón, que había hecho una revuelta en Israel y quería robarle su trono. En medio de toda esa prueba terrible, David, caminando hacia la cumbre del Monte de los Olivos, descalzo, cubierto su cabeza, lloraba, pero a pesar de eso, él iba adorando a Dios. Y ahora aquí en el Salmo 4, veremos que los creyentes buscamos al Señor en oración, en medio de la prueba. Aquí nuevamente David está en medio de una situación límite de persecución y dice allí el subtítulo, que también está dentro del texto hebreo, por lo tanto es muy probable que los subtítulos que tienen los salmos son también parte del texto. Quizás debiéramos leerlos, como también las palabras Sela que aparecen allí, que son signos muy posiblemente musicales que indican pausas dentro de cada estrofa del himno o del salmo, y Sela muy posiblemente de la raíz salá en hebreo, que significa peso. Posiblemente significa que en cada una de las pausas que se hacen luego de cantar cada estrofa, el adorador debe tomar el peso de lo que está cantando a Dios. En el subtítulo dice al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David. Sobre Neguinot significa que este salmo es cantado, según los comentaristas, en una base musical de instrumentos para cuerdas. El versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Sin duda este es un salmo, el Salmo 4, que nos presenta la oración como el medio para ir a nuestro Padre cuando estamos en medio de las pruebas. Tal como el apóstol Pablo en Filipenses, lo recuerdan en capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí en primer lugar, el salmista David dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. David aparentemente está nuevamente en persecución en medio de acusaciones falsas sobre su persona. Y podríamos ir también, si me acompañan, al Salmo 37. Avancemos un momento al Salmo 37 y versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. La misma expresión, hermanos, ahí en el versículo 6. Tu justicia. David, en medio de la persecución, pide al Señor su justicia. Realmente no está hablando del Dios justo, sino que David lo que le está pidiendo al Señor es que la justicia de él, es decir, que esta falsa acusación, sea depuesta y sea presentada su justicia. Por eso que ahí en el Salmo 37:6 dice que cuando nosotros confiamos en el Señor, nuestra justicia al final, ¿cómo va a ser exhibida? Como la luz, y tu derecho como el mediodía. David entonces en este Salmo 4 está poniendo al Señor la petición de oración para que el Señor le socorra en medio de una acusación falsa, en medio de la mentira, en medio de su honra que está siendo pisoteada. Y hermanos amados, si nos ponemos del lado de los acusadores, uno de los peores venenos que nosotros podemos beber en nuestra vida es tener la tendencia de acusar a los demás, ¿no? De tener una actitud acusadora hacia otros, de tener una tendencia a la sospecha hacia los demás. Aquí David está en medio de personas que lo están acusando. No sabemos exactamente lo que está pasando, pero es muy fácil, si nos ponemos nosotros del lado de los acusadores, es muy fácil malinterpretar a otros, juzgar a otros, perseguir a otros, como está pasando acá. Cuando David dice mi justicia, se refiere pidiéndole a Dios que conoce su justicia y que Él esté dispuesto a defenderlo. Si nosotros somos acusados por Satanás, el acusador o el calumniador, ¿qué dice el apóstol Juan en su primera epístola? Abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Lo mismo si somos acusados injustamente o tratados injustamente, clamemos al Señor en ese momento. Nunca seamos como el calumniador. Recuerdan que lo vimos el domingo en Apocalipsis, Satanás el calumniador, que siempre está acusando a los hijos de Dios. Comenzó allá con Job, ¿recuerdan? Acusando a Job, y llegando al último libro de la Biblia, Apocalipsis, siempre acusando a los hijos de Dios. No seamos como el acusador, como el calumniador, ¿no? Dejémosle ese trabajo a él. Siempre tengamos buena fe y buena voluntad de los demás. Lo más fácil es sospechar siempre de los otros. Es la facilidad para acusar a los otros, para adjudicarles malas intenciones. Hermanos amados, que nuestro juicio siempre sea en base, como al binomio que se encuentra mucho aquí en los Salmos, misericordia y verdad. Que nuestro juicio siempre sea guiado por la misericordia y la verdad. Siempre tratar al otro como quisiéramos ser tratados nosotros. ¿Recuerdan cuál fue la acusación de Satanás a Job? Satanás decía a Dios: mira Dios, Job te obedece, pero por conveniencia. Como cuando nosotros quizás muchas veces podemos pensar, claro, para él es fácil obedecer, no tiene los problemas que yo tengo. Y pide Satanás a Dios que Job sea aprobado, que Dios le quite todas las comodidades que él tiene y que le permiten
obedecer a Dios con más facilidad. Dios permitió una gran prueba en la vida de Job y Job se mantuvo fiel. Y dice la Escritura que Job nunca le achacó a Dios un despropósito en toda la prueba que él tuvo. Job se mantuvo fiel. Job no obedecía a Dios por todas las bendiciones que Dios le daba. Job bendecía y obedecía a Dios porque él tenía una relación fuerte con Dios. ¿Recuerdan que Job buscaba a Dios cada día e incluso ofrecía sacrificios por él y por su familia cada día por si habían pecado? Job buscaba a Dios todos los días para tener una comunión profunda con él. Por eso, hermanos amados, no miremos con sospecha a los demás. Sospechemos más bien de nosotros mismos. Dice la Escritura que debemos siempre estar examinando nuestro propio corazón antes que estar siempre al acecho de ver por la vida espiritual de los otros. David está siendo acusado, David está siendo pisoteada su honra, y él dice: cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Dice el versículo 1. La angustia es algo así como estar en estrecho. Imagínese como estar en una habitación donde de repente las paredes se empiezan a cerrar. Y se empiezan a cerrar y el espacio es cada vez menos. Y el aire es cada vez menos. ¿Qué dice aquí? Que Dios ensanchó todo eso. Por eso cuando estemos en medio de una situación como esta, ¿a quién debemos ir? Al Señor, el único que nos puede dar aire y sacarnos de la angustia. Dice allí: ten misericordia de mí y oye mi oración. Al único al cual David va es al Señor por ayuda. Dice el versículo 2: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Miren cómo David primero va a la misericordia y luego a la verdad. Este salmo perfectamente se podría haber transformado en un salmo de guerra o en un salmo imprecatorio. ¿Recuerdan aquellos salmos donde David pide la destrucción derechamente de sus enemigos? Pero aquí David, primero yendo a la misericordia, pide a Dios por sus enemigos. Pide a Dios a sus enemigos que se arrepientan, que dejen de pisotear su honra y de hablar mentiras. Y allí hay un Selah, que es para detenerse un momento en este cántico y meditar en lo que se está cantando. David pide misericordia no solo para él, sino para los que lo persiguen y lo quieren maltratar. Y este es un adelanto para lo que es la iglesia. Recuerdan que en el periodo de la iglesia el Señor oró por sus verdugos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo mismo hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado. Dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Aquí David está haciendo lo mismo. En vez de orar a Dios por la destrucción de sus enemigos, él pide a sus enemigos que se arrepientan. Y hermanos amados, nosotros en el día de hoy eso es lo que tenemos que hacer: orar por nuestros enemigos, pedir por el alma de nuestros enemigos a Dios. ¿Están hablando mentiras de nosotros? ¿Nos están atacando? ¿Están mancillando nuestra honra? Vayamos en oración al Señor y pidamos por ellos. David aquí advierte a los que por medio de infamias, de mentiras y de vanidades están destruyendo su honra. David pide por la vida de ellos. Pongámonos del lado nuevamente de los acusadores. Pensémoslo mucho antes de ser un acusador. Recordemos, hermanos amados, que en la epístola de Santiago se nos dice que nuestra lengua, un miembro muy pequeño, pero tiene la capacidad de ser un fuego que puede hacer arder todo un gran bosque. Nuestra lengua, un pequeño miembro, puede destruir mucho. ¿Para qué es nuestra lengua? Para edificar, para honrar a Dios, no para pecar y para destruir. Dice el versículo 3: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Noten cómo David
sigue advirtiendo a sus enemigos. En vez de orar directamente a Dios y pedir por la destrucción de sus enemigos, David le dice a sus enemigos, cuidado, los hijos de Dios, el piadoso como se autodenomina acá, los hijos de Dios le pertenecen a Dios. Y el buen Padre, Dios, va a cuidar de sus hijos. Eso le está diciendo a sus enemigos. Mi Padre, que es Dios, me va a cuidar. Y cuando yo ore a mi Padre y pida por mi vida, Él me va a escuchar. Les está diciendo, por favor, vengan, depongan su ataque, depongan su actitud, vengan a Dios, reconcíliense con Dios. Dios oye la oración de sus hijos cuando ellos claman a Él. Por eso, en vez de entrar en una directa guerra con personas que nos puedan estar atacando, ¿qué tenemos que hacer? Orar de mañana al Señor, ir al Señor y pedirle que Él intervenga si alguien nos está atacando de esta manera. Dice aquí, el Señor va a pelear por nosotros. Pongámonos nuevamente del lado de los acusadores. Cuando nosotros vamos a una persona y atacamos a una persona o la acusamos directamente sin previo análisis, sin siquiera preguntar, informarnos bien si es verdad lo que estamos haciendo, podemos producir resentimiento en esa persona y dañar esa relación para siempre. Por eso, hermanos amados, pensemos mucho antes de siquiera hablar hacia otra persona, sobre todo hacia un hermano en Cristo. Por eso decíamos al principio, siempre tengamos buena fe hacia todos. Nunca la sospecha. Siempre pensemos bien del otro. Nunca achaquemos malas intenciones a nadie. Todo lo contrario. Siempre pensemos bien del otro. Sobre todo cuando es un hermano en Cristo. Versículo 4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. ¿Notan cómo David sigue con la advertencia? Y aquí es muy parecido a Efesios, cuando dice, airaos, pero no pequéis. Se parece mucho. David le pide a sus enemigos que se arrepientan, tiemblen y no pequen más. Depongan su actitud. Atacar a otro con mentiras, con sospechas, nunca va a tener un buen final. Siempre que nuestro compromiso sea amar al otro, nunca atacarlo si no estamos seguros sobre todo de lo que estamos diciendo. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Mire lo que le pide David a sus enemigos. Les dice, mediten al final del día. Cuando vayan a dormir, mediten en sus caminos. Autoexamínense de lo que están haciendo. Quizás Dios les guía al arrepentimiento. Y hay un nuevo Sela allí. Termina nuevamente esta estrofa cantada y el que está adorando a Dios tiene que meditar en lo que acaba de cantar. Versículo 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Miren lo que se atreve a pedirle a sus enemigos, a los que lo están persiguiendo y acusando. Dice, arrepiéntanse delante de Dios, vayan y ofrezcan un sacrificio de arrepentimiento a Dios y tengan fe en Dios. Les está pidiendo a ellos que tengan una transformación en sus vidas. En ese tiempo, cuando alguien iba y ofrecía un arrepentimiento genuino a Dios, ofrecía una víctima en sacrificio. El sacerdote ponía sus manos primero en el que iba a confesar su pecado y luego ponía sus manos en la víctima animal. De modo que simbólicamente los pecados de la persona eran traspasados al animal y luego el sacerdote procedía con el sacrificio. Nosotros sabemos que esto es una sombra de lo que iba a ser el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Arrepentimiento genuino, genuino cambio de actitud, eso significa arrepentimiento, metamorfosis, un cambio en 180 grados. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y este sacrificio se debía ofrecer con fe en el Mesías futuro que iba a venir.
Esa es la actitud que el salmista le pide a sus enemigos. Vengan a Dios, arrepiéntanse. Si en algún sentido nosotros estamos haciendo esto, es lo mismo que debemos hacer nosotros. Arrepentirnos. Muchas veces quizás no lo verbalizamos, quizás en nuestra mente lo pensamos. Si lo hemos hecho, arrepentámonos de corazón. Si tenemos acusaciones en nuestra mente que no tienen fundamento, arrepentámonos de eso. A menos que el pecado sea muy evidente, no achaquemos pecados a las personas si no estamos seguros de aquello. David les invita al arrepentimiento. Versículo 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es muy posible que este versículo 6 sea una proyección del arrepentimiento de los pecadores. Ellos dicen que se han dado cuenta de su maldad y que se ha demostrado finalmente el bien. David es inocente de las acusaciones que se le están haciendo. Son acusaciones mentirosas, son infamias, son calumnias a su honra. Por eso que aquí dice: Dios, alza sobre nosotros tu rostro. Tal como la bendición aarónica de Números capítulo 6, cuando dice que resplandezca tu rostro sobre nosotros. Esa es una figura que significa que Dios esté a nuestro favor. ¿Cuándo Dios está a nuestro favor? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, sino todo lo contrario, los guardamos y no los confesamos, la palabra de Dios en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, o el favor de Dios, o el rostro de Dios sobre nosotros. El rostro de Dios está sobre nosotros, en favor hacia nosotros, cuando llevamos una vida de confesión y de apartarnos de nuestro pecado. Versículo 7. Encontramos aquí el resultado de la confesión del pecado. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En medio de la persecución, cuando David va en oración a Dios y le entrega al Señor esta carga, buscando la paz de Dios en medio de la persecución y de las acusaciones falsas, fue como un gran peso que él tenía sobre sí y que el Señor lo quitó. Porque dice allí: tú diste alegría a mi corazón. ¿Dónde es el único lugar en que vamos a encontrar el alivio en medio de una situación como esta? Llevándosela al Señor. Es la única manera. Es el único lugar en el cual, en medio de la prueba, podemos encontrar la alegría y el gozo de Dios. Dice allí incluso: mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Claro, porque los perseguidores y acusadores de David solo pueden encontrar cierta alegría ¿en qué? En las cosas materiales. Los que estaban acusando a David y pisoteando su honra, y a los cuales David pide que se arrepientan, solamente encuentran gozo en sus fiestas del mundo, en las cosas materiales, pero nunca el gozo de Dios. En cambio, David, en medio de las acusaciones y de la prueba, encontró la alegría verdadera, la alegría que viene de Dios. Por eso que la conclusión del Salmo en el versículo 8 dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tal como en el Salmo 3, versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David, en medio de la prueba con su hijo, que había hecho una rebelión de la mitad del pueblo, y aquí también, en medio de la persecución, en el Salmo 4 y de las acusaciones, David, ¿por qué puede ir en paz y descansar? Porque ha confiado en Dios. Porque ha descansado plenamente en Dios. Por eso él incluso de noche puede dormir y tener un sueño tranquilo, porque él ha confiado en Dios. Solo Dios puede dar paz espiritual en medio de las circunstancias difíciles y vivir descansando en Dios.
Terminemos con Proverbios capítulo 3, por favor, versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda, ¿qué cosa? La ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. Hemos visto en esta noche, hermanos amados, que los creyentes buscan en oración a Dios en medio de las pruebas. Él es el único que nos va a dar alivio y alegría incluso en medio de las pruebas. Confiemos en Él y Él va a hacer su obra en nuestras vidas.